Buenos días. Buenos días. Usted es Federico Trillo Figueroa, ¿verdad? Figueroa Martínez Conde, señoría, señor Muy presidente. bien. Figueroa Martínez Conde. Bien. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro decir la verdad. Queda usted advertido a las penas del falso testimonio. Dígame, ¿tiene usted alguna amistad o enemistad con alguno de los acusados? No, conozco efectivamente al señor Bárcenas hace muchos años. A los demás no los recuerdo, pero quizá los he visto en alguna ocasión, pero no los recuerdo. Muy bien. Pues cuando quiera la representación de la Asociación de Derechos de Abogados Demócratas por Europa. Vale. Con la venia, señoría. Buenos días, señor Trillo. Buenos días. Mire, se le ha llamado a declarar a este juicio porque habrá tenido usted ocasión de comprobar cómo aparecen asientos contables que hacen referencia a usted en los denominados papeles de Bárcenas. La primera pregunta que le quiero hacer es si usted se reconoce como uno de los correspondientes sobresueldos que el señor Bárcenas dijo que había pagado, en concreto utiliza el nombre Federico con frecuencia en sus anotaciones, entre los años 2000 a 2004. No me reconozco. Es más, tampoco reconozco validez a esos papeles. Y si puedo añadir algo más, le diré que no tuve conocimiento de alusiones o referencias ni a Federico, por cierto, en el PP nadie me llama Federico, sino Federico Trillo, ni a cantidad alguna, hasta que volví de mi misión en Inglaterra y fui llamado al Congreso de los Diputados el año 2018. No tenía idea. Pero no los vio publicados en el momento cuando El País, el 31 de enero del 2013, los publicó. En lo que yo vi del País no estaba yo, no estaba mi nombre, y además es que aquellos fueron inmediatamente desmentidos en su validez por el propio señor Bárcenas, que luego llegó incluso a desmentirlos pidiendo una prueba, creo recordar, caligráfica. Por tanto, no les di ese valor. Pues mire, voy a pedir que se les exhiban estos documentos porque parece que no ha tenido ocasión de poder examinarlos. No, pero sí le diré que los repasó bien repasados, al menos eso decía él, el señor Rollo del Partido Socialista en mi comparecencia parlamentaria al efecto del 20 de noviembre de 2018. Y entonces ahí es cuando tuve yo conocimiento de las imputaciones que se hizo, bien con nombres distintos, bien en pesetas o bien con euros, se hacían en esos papeles. Y las referencias entonces que se hacen a cuenta Federico o Federico Resto 2000 o Federico simplemente o primer semestre Federico, segundo semestre Federico de los años que le he referido, ¿usted no las reconoce como su persona o no reconoce que esos asientos correspondan a pagos que usted ha recibido? Es que son dos cosas distintas. No reconozco ni mi persona, ni perdone que recorrija, no ya pagos, sino cobros que yo haya recibido, en absoluto. Pero le diré más, tampoco parecieron darle mucha importancia, si es que los tuvieron a su disposición, porque ya le digo, esto siempre es una caja de sorpresas, los sucesivos jueces instructores de las diligencias previas a ese juicio, los jueces Ruz y García, ¿cuál es? Perdóneme el segundo juez instructor, porque nunca me llamaron a declarar, nunca, bueno, pero... nunca, ni estoy citado en las diligencias, para nada, en ningún momento. Claro, comprenderá, señor abogado, usted y yo somos de la carrera, perdóneme esa mínima digresión, que a un abogado, el que no esté uno notificado de ninguna manera, ni esté presente en los autos, ni esté citado, ni esté en forma alguna, y se sorprenda en el año 2018 con unos papeles que unas veces se han dicho que eran ciertos, otros que eran falsos, otros que van en euros, otros que van en pesetas, otros que van en unos años sí, en otros años no,
pues no me merezcan ningún crédito en absoluto. Bien, mire, el señor Bárcenas, y esta es la explicación de por qué se le ha citado, no solamente porque aparece usted en los papeles, sino porque además el señor Bárcenas ha hecho una atribución a su persona. Manifestó en el 15 de julio del 2013 en su declaración judicial donde aportó estos documentos, dijo: pagos a campañas, pagos de complementos de sueldo a determinadas personas del partido sobre los que no se tributaba, como le he dicho anteriormente, y eran cantidades que se entregaban en un sobre, pagos que no eran exactamente sobresueldos, sino que eran compensaciones, como unas cantidades que hay del señor Trillo anotadas ahí. Alguna otra cantidad, por ejemplo, que haya anotada del señor Trillo, yo creo que fue para pagar la defensa en el asunto Yacolet. En fin, puedo decirles uno a uno si los voy viendo. Y más adelante dice: yo creo que personalmente en una ocasión le pagué al señor Trillo por un motivo muy concreto. A Federico Trillo le hice entrega de una cantidad porque el motivo por el que tenía que entregar esa cantidad, Álvaro Lapuerta, no le parecía... ¿Cuál sería la palabra? Dice razonable. No le parecía razonable. Es decir, que el señor Bárcenas no solamente lo identifica, sino que además de identificarlo, lo que está explicando son el concepto y la naturaleza de esos pagos que le realizaba a usted. Ya. Vamos a ver, señor letrado. Vuelvo a remitirme, me permitiría hacerlo con usted también, a mi comparecencia en el Congreso de los Diputados de 20 de noviembre de 2018, porque en ella, allí con la, digamos, la libérrima expresión que otorga el escaño, ya se analizó la conexión de esas cantidades con la defensa del Yacolet. Yo sé que no voy a necesitar invocar el amparo de la Presidencia para impedir que aquí se vuelva a emplazar o a emplazarme por el Yacolet. Después de 2 autos y una sentencia del Supremo, 4 autos de la Audiencia Nacional, 3 de la señora Palacios y una del juez Grande Marlaska, que no creo que sea sospechoso de parcialidad, y por tanto no voy a entrar en lo pretenda quien lo pretenda sobre el Yacolet. Bastante dolor se ha causado y me ha causado. No. Las defensas a las que usted se refiere, las mías, que fueron muy escasas porque ya en septiembre el Supremo había rechazado las 2 querellas, y las de mis colaboradores en el Ministerio de Defensa. Ya aclaré allí y aclaro aquí, y no voy a volver sobre este tema, que fueron pagadas por nosotros a prorrata, o sea, lo que vulgarmente se dice a escote. Mire, sobre lo que diga el señor Bárcenas, le voy a decir una cosa más. Mire, yo no sé a qué Bárcenas creer, por eso no le doy ningún valor a esos papeles. Como probablemente usted sabe, y algunos de sus colegas de la defensa, sin duda lo puede recordar el tribunal, yo fui entre 2008, julio, y diciembre de 2011, coordinador de Justicia y Libertades Públicas del Partido Popular, y como tal tuve la responsabilidad de coordinar las defensas de quien era entonces el tesorero del partido o el presidente de la Generalitat Valenciana y unos cuantos compañeros más. Vuelvo a decir que venturosamente entonces terminaron en archivo en el Tribunal Superior y en absolución por jurado del señor Camps. A lo que voy, comprenderá usted que en aquellos años tuve una muy constante y estrecha relación con el señor Bárcenas y su defensa. Por cierto, un gran maestro del derecho penal económico, don Miguel Bajo, que yo mismo le recomendé entre los posibles. Y jamás el señor Bárcenas admitió ni un solo segundo que hubiera una caja B del Partido Popular, que hubieran ingresos anormales o atípicos en las cajas del Partido Popular, que hubieran retribuciones atípicas desde las cajas que él gestionaba, ni menos aún que hubiera salido dinero al extranjero. Esa es la verdad de lo que yo hablé con el señor Bárcenas.
Bien, mire, la referencia que he hecho al Yacolet no lo he sido yo, lo ha hecho el señor Bárcenas y no tengo ninguna pretensión de volver sobre ese asunto ni preguntarle nada. Simplemente le ponía de manifiesto que el motivo de citarle es porque el señor Bárcenas le atribuye a usted como Federico esos pagos que usted está negando haber recibido. Aclarado esto y por tanto no le voy a hacer ninguna pregunta al respecto más, sí quisiera que me dijera si usted fue ministro del gobierno del señor Aznar y me diga las fechas en concreto. A ver, la fecha, el día exacto, aunque pueda parecer increíble, no lo sé. Lo sí sé que fui elegido presidente del Congreso de los Diputados cuando el Partido Popular ganó las elecciones en abril de aquel año, del 96, y estuve allí hasta el año 2000, en que se celebraron de nuevo elecciones generales y dejé la presidencia del Congreso de los Diputados y de las Cortes Generales para pasar a ser ministro de Defensa entre el año 2000, creo que fue, no, sin duda fue en la primavera, porque recuerdo muy bien que se constituyó el gobierno y a mí se me hizo el encargo después de Semana Santa, hasta que nos marchamos, pues eso en el 2004, en aquellas circunstancias de todos conocidas y nunca olvidadas. 4 años. Muy bien. Le hago esta pregunta porque la fecha concreta de nombramiento como ministro es 27 de abril del 2000 y la primera vez que aparece usted como con pagos, no estos pagos a los que se estaba refiriendo el señor Bárcenas puntuales en relación a las defensas jurídicas, sino la primera vez que aparece usted con anotaciones de semestres, de pagos anuales en la contabilidad, en los asientos, es precisamente en agosto del 2000 hasta el 2004. ¿Guarda relación el nombramiento de ministro con su aparición en los papeles de Bárcenas en el mismo periodo en el que usted ejercía como ministro? ¿Sí o no? Pues ni entiendo las anotaciones, ni veo ninguna relación, ni entiendo lo que usted quiera insinuar. Pues se lo voy a preguntar. Usted como provenía de presidente de las Cortes, es decir, cesó como presidente de las Cortes y se le nombró ministro. ¿Cuál era el sueldo que usted recibía como presidente de las Cortes? Uy, no lo sé, no. Por ahí no me aprieten porque yo no tengo memoria tal como para recordar que ganaba de presidente o de ministro. Le haré otra pregunta. ¿Había diferencia notable entre las retribuciones como presidente de las Cortes y como ministro? Pues no lo sé, no creo que fueran muy grandes. Todo el mundo sabe que las retribuciones públicas no son grandes. No solo eso, sino que estuve en los años que fui presidente de las Cortes tratando de, lo digo abiertamente, sé que no es nada popular, subir las retribuciones de los diputados. Y no llegué a un acuerdo precisamente con el gobierno de la mayoría, que era mi mayoría, la mayoría de la que yo formaba parte. No lo sé. ¿No recuerda si había una diferencia retributiva notable? Lo digo porque algunos nos han contestado que casi llegaba hasta la mitad del sueldo que tenían como diputados con respecto al ministerio. Pues no lo sé, mire que bien enterados están, ni idea, pero no tiene ninguna relación, Le digo esto porque el señor Bárcenas, cuando él ponía en su declaración, decía que él no solía hacer pagos directamente a las personas a las que recogían sus asientos, sino que lo hacía Álvaro Lapuerta, pero que en su caso hubo una tensión con Álvaro Lapuerta y tuvo que hacer él el pago porque no lo quería hacer Álvaro Lapuerta debido a que consideraba que el nombramiento de ministro era un honor y no tenía por qué compensarse por haber perdido la condición de presidente de las Cortes y ser nombrado ministro. ¿Recuerda usted que hubiese este tipo de tensiones con Álvaro Lapuerta? Jesús, qué cantidad de... Qué largo se hace el cuento, ¿eh? No, Álvaro Lapuerta está muerto. Perdone, no es un cuento, sí. Es una pregunta. No, perdone, no es una pregunta, es un cuento porque es falso. O sea que si la pregunta es si es cierto, digo falso y no le cuento más. Pero si es una pregunta en la que yo puedo expresarme, le diré que ese cuento ya va, porque con el señor Lapuerta tuve siempre una excelente relación.
Era un conocido abogado del Estado, hijo a su vez de otro muy conocido en mi ciudad, en Cartagena, donde hay una planta como de Repesa y de la que su padre había sido presidente. Tiene un barrio entero, la barriada José María de la Puerta. O sea que ahí el cuento les ha salido rana. Ninguna pregunta más. Muy bien. ¿Por el Ministerio Fiscal? No hay preguntas, señor. La Abogacía del Estado. No hay preguntas, señoría. Gracias. Muy bien. Por Observatorio de Derechos Humanos. No hay preguntas, señoría. Por Izquierda Unida y otros. Sí, con la venia de su señoría. Buenos días, señor Federico Trillo. Yo le quería hacer una pregunta. Usted ha dicho que no concede veracidad, etcétera, pero bueno, quiero decir que la sentencia del Tribunal Supremo, que ya es firme, definitiva, establece que así se dotaría de plena veracidad estos apuntes, con independencia de lo que usted declare respecto de los concretos apuntes a los que antes le ha hecho referencia el compañero que ha preguntado. Yo le quería preguntar, en relación a sus funciones, si usted dentro de estas funciones relacionadas con justicia y derechos, creo haberle entendido, si usted tenía algún tipo de funciones orgánicas. A ver, me va a permitir que diga eso que dicen. Yo cuando fui político lo utilicé alguna vez los políticos a los periodistas. Y oiga, se lo digo con la mejor buena voluntad. ¿Cómo me alegra que me haga esa pregunta? Porque como no podemos escuchar unos testigos a otros, sí me habían hecho llegar que alguien iba a pedirme cuenta de mis responsabilidades orgánicas y las tenía bien anotadas, así como las ministeriales. La fecha concreta, que agradezco a su compañero antecesor las haya recordado, no las recordaba con esa precisión. Sí le puedo decir, mis responsabilidades orgánicas en el Partido Popular fueron desde el Congreso 9, 1979, Madrid, 20-21 de enero, en el que se me nombra secretario general adjunto de coordinación, porque había coordinado junto a don Manuel Fraga la refundación del partido, a noviembre de ese mismo año, 1989, en que soy elegido diputado por Alicante y en la misma sesión constitutiva elegido vicepresidente segundo del Congreso de los Diputados. A partir de ahí cesó mi relación orgánica con el partido. Vuelvo a tener, y luego diré en el interregno qué ocurre para que no haya confusiones, vuelvo a tener funciones orgánicas a partir del 16, creo, Congreso Nacional del PP en Valencia, en el año 2008. Y las mantengo hasta, ya he dicho, noviembre de 2011, cuando se archivaron y cuando yo ya dejé las funciones y hablé con el presidente Rajoy de ir a otros destinos fuera de la política directa. ¿Qué implicaba la coordinación de justicia y libertades públicas en esa etapa? Pues mire, en la estructura del partido hay una, distribución de responsabilidades de carácter general, presidente y secretario general, de carácter especializado. En el caso de los secretarios adjuntos por áreas, como fue la primera mía, de coordinación de programas, Parlamento Europeo, Parlamento Español, comisiones de estudio, o en el caso de la de Justicia e Interior, de las comisiones que a esto se dedican, el Congreso, el Senado, el Parlamento Europeo, en el propio partido como órganos de participación, y están pues los abogados, los que quieren participar de manera discreta de los grandes cuerpos o de los pequeños, y se va preparando la doctrina del partido. A su vez, en esta etapa, desde principios, creo que fue de febrero, una mañana de febrero luminosa, aquí en Madrid, en la que aparecieron en el periódico de referencia siempre informaciones relativas al caso Gürtel, pues yo coordiné las acciones de los, saber la verdad, de los que pudieran estar implicados y de sus defensas en el caso Gürtel. He citado al señor Bárcenas, de luego de manera muy señera, o al señor Camps con los famosos trajes absueltos en Valencia, o al señor Costa, o también una rama del sur que luego se cortó. Esas eran mis funciones. Desde 1989 a 2017, de 1989 a 2017, fui miembro sin solución de continuidad del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Y creo que a partir del año 2002 o 2003, presidente, más bien el Comité Nacional de Conflictos y Disciplina. Ahora se llama, de otra manera, se llama de
de derechos y garantías, que le cambiamos el nombre por aquello de lo políticamente correcto. Esas son mis responsabilidades. Antes de que me lo haga, querido abogado, si me permite llamarle así, señor colega, si me van a preguntar si yo era el defensor del Partido Popular en esos años, no, yo nunca fui abogado del Partido Popular. La asesoría jurídica del Partido Popular está en otro nivel, en el nivel de gestión. ¿Por qué? Pues porque tienen que llevar los alquileres de las sedes, el tema de las nóminas, cobrar subvenciones, y no tiene nada que ver con la estructura política, que es a la que yo he pertenecido siempre. Es verdad, por terminar, que durante muchos años en el Congreso de los Diputados y como diputado ejercí la figura, por lo demás muy honrosa, de comisionado ante el Tribunal Constitucional. En nombre de mi grupo pues llevé algunos recursos muy conocidos y otros menos conocidos, pero no menos importantes, la verdad. Una tarea excelente y preciosa. Muchas gracias. Yo le agradezco la respuesta, aunque mi pregunta era más concreta, en especial por fijar de 2008 a 2011, que ha dicho usted que participó y que formaba parte, no lo he entendido mal, del Comité Ejecutivo del partido. Sí, desde 1989 hasta 2017 yo fui miembro del Comité Ejecutivo. Y entonces usted aprobó los nuevos estatutos que se aprobaron precisamente en el año 2008. Pues en ese año supongo que se me limité a aprobarlos. En otros muchos años y congresos fui el ponente. Y en esta división de funciones que antes nos ha contado entre la separación del área más política, del área más de servicio concreto, ¿la Secretaría General tenía esas funciones de solo el área de lo político o era la máxima autoridad respecto a las funciones de dirección de los servicios generales? A ver, voy a explicárselo, señor abogado, con una figura que a las personas de derecho nos es muy familiar, que era la que utilizó, si me lo permiten, Oriú para articular la política y el vértice de la administración. Hay unos órganos en la política, dígase el Gobierno, el Consejo de Ministros, y unos altos órganos de la administración. Bueno, pues si me lo permite, igual ocurre en un partido político. Hay unos órganos políticos que articulan luego, bajo su dependencia, los órganos administrativos. Naturalmente que como persona jurídica, el partido político tiene un presidente, que es el presidente del partido, elegido por el Congreso Nacional, y un secretario general, también elegido junto a 40 vocales que conforman su comité ejecutivo. Y luego, entre ellos va también un tesorero, de los cuales, del tesorero y teóricamente también del comité ejecutivo, depende todo lo que se llama el aparato del partido. Es decir, los funcionarios, sean los de asesoría, los de tesorería, los de gerencia, los de las sedes, por cierto, que se reproduce luego a nivel provincial, los gerentes provinciales, etcétera. Esto es el aparato del partido. Esto en los últimos tiempos, me van a perdonar, pero se ha producido la confusión que yo le comprendo a ustedes porque están como muy imbricados, ¿no? Y pasan de uno a otro sin solución de continuidad. Esa no es la teoría, a mi juicio, con todo respeto. Pero eso es así. Entonces, el secretario general del PP no tenía, ni el presidente, sobre la tesorería, y bien doy fe, porque ya le digo, fui el jefe de gabinete de Fraga en la refundación y coordinador general de la operación y secretario general junto de coordinación. O sea que vamos, digamos, el día a día me lo sé. No tiene nada que ver con la estructura gerencial. A nosotros, al comité ejecutivo, el tesorero, en efecto, que sí es miembro del ejecutivo, le daba cuenta anualmente, una vez, en una cosa, en un epígrafe, por el que sinceramente no se interesaba a nadie. A lo mejor hay responsabilidad, pero no se interesaba a nadie. ¿Por qué? Porque luego iba al Tribunal de Cuentas o porque era la dación de cuentas ya conformada por el Tribunal de Cuentas. O en alguna ocasión, si lo recuerdo, algún presupuesto de campaña, pero ya se puede imaginar el presupuesto de campaña en números globales que luego también se presentaban al Tribunal de Cuentas. Esta es la distinción, por si puede serle útil, entre la estructura política y la estructura gerencial. Sí, pero yo no, vamos, igual me he expresado mal, ¿eh? Pero más allá de la teoría general, yo le quería decir, ustedes cuando aprobaron los estatutos, aprobaron que la máxima autoridad en los servicios generales era la Secretaría General. Podían haber puesto al tesorero, podían haber puesto al gerente, podían haber creado otra figura, pero ustedes pusieron a la Secretaría General como la máxima autoridad de los servicios generales. Si estamos hablando en femenino es que ya es el 2008 en el que ya
yo no hice los estatutos, pero sí participé, no, en Valencia sí, participé mucho en su debate, ya lo creo que sí, y estuve en la mesa que se aprobaron esos estatutos. No sé si en los estatutos anteriores estaría esa figura, pero es lo lógico, ¿eh? Yo no sé si en un departamento ministerial, desde luego, el ministro no es el jefe de todos los servicios, el subsecretario, que es el 2, sí, el jefe de todos los servicios. Y no por ello es el que autoriza los pagos y el que... Yo no le he preguntado por eso, digo por qué se antecede usted, pero no le he preguntado por qué no autorizaba los pagos. Solo le he preguntado si era la máxima autoridad. Bien, respecto formalmente al tema de la organización del Partido Popular, primero no tienen relación directa con la causa y en segundo lugar ya se ha expuesto con suficiencia y fruición el tema, entonces es inútil volver a la cuestión. Haré las preguntas directas. Con todo el respeto, señoría, como nos ha explicado que no tenían ninguna relación y esta causa obra con quién autorizaba los pagos, por quién pasaban y quién controlaba la caja B. Pero, señor letrado, el Estatuto Orgánico del Partido Popular no es lo que se discute aquí. No, pero sí las funciones que realizan vamos a los ver, secretarios usted puede generales. hacer preguntas que tengan una relación directa con la cuestión debatida, con el objeto procesal. Pero claro, si queremos ver ya el Estatuto Orgánico, las funciones de cada uno, esto no es el objeto del juicio, ¿eh? Por lo tanto, si tiene alguna relación directa, es admisible la pregunta. Si no tiene una relación directa y usted quiere exponer con fruición cómo estaba organizado el Partido Popular, realmente esto no es el objeto del juicio. Por lo tanto, haga preguntas que tengan relación directa con lo que estamos aquí debatiendo. ¿De acuerdo? Continúe. Con todo el respeto y vamos explicándole a la sala que la naturaleza de la pregunta tiene que ver con el objeto del pleito en la medida No es lo pero es que ya ha hecho varias preguntas de eso, entonces vaya directamente. Porque me ha hablado de cómo están los ministerios y yo le he preguntado por el Partido Popular. Claro, pero es que la estructura orgánica del Partido Popular no se está discutiendo en este juicio, ¿eh? Bien, continúe. Bueno, creo sinceramente, señoría, que quién ordena los pagos y quién tenía acceso a la contabilidad sí que así. Eso es otra cuestión, por eso le digo que haga esas preguntas. Bueno, si me permite, si esas son las preguntas, discúlpenme. Usted no intervenga aquí porque eso es una cuestión que pertenece al tribunal, las preguntas que son correctas o no son correctas, ¿eh? Ahora le continúan haciendo preguntas. Sí, con la venida de la ilustrísima sala. ¿Y usted tenía conocimiento, formando parte de ese comité ejecutivo, le daban traslados de Secretaría General de las resoluciones que se tomaban sobre estos servicios generales o no se compartían en ese comité ejecutivo? No, el comité ejecutivo, señor letrado, por ser conciso, y me disculpo si he podido crear alguna confusión con la sala y con usted mismo. A ver, el comité ejecutivo se ocupaba de las cuestiones políticas, para nada de las cuestiones orgánicas, de las cuestiones económicas o de pagaduría, para nada. Pero vamos, no recuerdo jamás una cosa semejante. No hay más preguntas, señoría. Gracias. La defensa del señor Bárcenas. Ninguna pregunta, señoría. Sí, por Unifica y otros. Ninguna, señoría. El señor Cristóbal Páez. Ninguna pregunta, señoría. Sí, por el Partido Popular. Ninguna, señoría. Pues muchísimas gracias, señor.